En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío sorprendió a todos los que lo rodeaban con las palabras que pronunció con todas sus fuerzas. ¿Podrían ser estas últimas palabras una cuenta atrás para el día postrero? El Padre Pío, un hombre venerado por sus estigmas sagrados y su vida de dolor, era conocido por su profunda devoción a Jesucristo. Desde la aparición de los estigmas en 1918, cargó con las heridas de la crucifixión de Cristo durante 50 años, afrontando una vida de sufrimiento físico y espiritual. A pesar de esto, su fe inquebrantable lo sostuvo en cada desafío, y su constante vida de oración fue el centro de su existencia. En sus últimos días, su salud se deterioró gravemente, pero el Padre Pío continuó su labor religiosa, confesando y celebrando misa incluso en un estado de extrema debilidad. La oración fue su constante compañera y fuente de fortaleza. Momentos antes de su muerte, se le escuchó susurrar los nombres Jesús y María mientras sostenía fervientemente su rosario. Un detalle significativo fue su devoción a San José, de quien diariamente pedía una muerte feliz. En las semanas previas a su muerte, los capuchinos que lo rodeaban describieron una atmósfera mística en el monasterio, como si sintieran que el fin del Padre Pío estaba cerca. La última noche renovó sus votos religiosos y confesó a sus superiores su deseo de morir en paz. Poco después, a las 2:30 horas del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío murió pacíficamente, después de afirmar haber visto dos madres, interpretado como una visión mística de la Virgen María y su madre biológica, ambas llamadas María. El hecho de que los estigmas del Padre Pío desaparecieran poco antes de su muerte se consideró un milagro, ya que su piel permaneció suave y sin cicatrices, como si nunca hubiera sido marcada por heridas. Durante su funeral, más de 100.000 personas se reunieron para honrar al santo capuchino, cuyos milagros y obras espirituales lo convirtieron en una figura venerada en todo el mundo. Incluso después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas que creen firmemente que continúa ayudando a sus hijos espirituales desde el cielo. A lo largo de su vida, el Padre Pío no solo soportó dolores físicos inimaginables debido a los estigmas, sino que también sufrió persecución y acusaciones falsas dentro de la Iglesia. A pesar de las injusticias que tuvo que afrontar, su respuesta fue de obediencia y humildad, confiando siempre en la voluntad divina. Su vida ejemplificó la verdadera naturaleza de la santidad, no solo a través de sus milagros, sino también en su aceptación del sufrimiento y su fe inquebrantable en Dios. A pesar de las restricciones impuestas por el Vaticano en varios momentos de su vida, que limitaron su actividad pastoral y lo confinaron al silencio, el Padre Pío se mantuvo firme en su misión de servicio. Nunca pidió ser liberado de su dolor, entendiendo que su sufrimiento era parte de su plan divino y que reflejaba la agonía de Cristo en la cruz. El legado del Padre Pío es un testimonio de su profunda espiritualidad, su capacidad para soportar la adversidad con dignidad y su incansable devoción a Dios y a sus hijos espirituales. Las pruebas que enfrentó a lo largo de su vida no hicieron más que aumentar su gloria, y su humildad, perseverancia y amor por los demás dejaron una huella indeleble en la historia de la Iglesia. En su última misa, el Padre Pío, visiblemente debilitado pero aún dedicado a su fe, bendijo a la multitud con manos temblorosas, ofreciendo un gesto final de amor y gratitud. Su fallecimiento fue un momento de profundo dolor para sus seguidores, pero también de inmensa paz, al saber que el hombre que tanto había sufrido estaba finalmente en los brazos de su Señor, cumpliendo su deseo de unirse a Dios en la eternidad. Posteriormente, el Padre Pío, después de haber impartido su bendición a los fieles que asistieron a la misa, se retiró a sus habitaciones.
Aquella humilde habitación fue testigo de sus oraciones y devociones. A las 2 de la madrugada del 23 de septiembre, con el rosario en las manos y los nombres de Jesús y María en los labios, el alma del Padre Pío ascendió al cielo, a la edad de 81 años. Su partida marcó el comienzo de un legado de santidad, venerado en Italia y más allá. Aunque su canonización oficial no fue fácil, fue el Papa Juan Pablo II quien eliminó los obstáculos, permitiendo que fuera declarado beato en 1999 y posteriormente canonizado como San Pío. El Padre Pío llevaba los estigmas de Cristo, una conexión mística con su pasión. A pesar de los milagros asociados con él, lo que realmente capturó los corazones de la gente fue su profundo amor por Dios y la humanidad. Con su voz dijo: «Soy devorado por el amor de Dios y del prójimo». Sus palabras reflejaron una humildad inquebrantable, atribuyendo sus milagros como regalos de Dios para su gloria. Aunque los signos físicos eran visibles, su verdadera fuerza residía en su espíritu. Su relación con Dios fue extraordinaria, a menudo marcada por visiones e intensas oraciones. En una carta a su director espiritual contó cómo, mientras oraba, sentía una paz indescriptible hasta el punto de las lágrimas, debido a la dulzura de la presencia divina. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tormentos. Desde temprana edad, fue atormentado por manifestaciones demoníacas, llegando incluso a sufrir agresiones físicas que lo dejaron gravemente herido. El Padre Pío relató estos acontecimientos en su diario, revelando la intensidad de sus batallas espirituales. A pesar de esto, su ángel de la guarda siempre acudió en su ayuda, aunque no de inmediato, poniendo a prueba su fe. El sufrimiento físico también fue parte de su vida. En 1904, tras ingresar en el monasterio de Santa Ana, comenzó a sufrir enfermedades inexplicables que desconcertaron a los médicos. El dolor de los estigmas lo acompañó durante 50 años, pero siempre lo sobrellevó con humildad. A pesar de sus dolencias, el Padre Pío nunca dejó de orar y servir a los demás. Se convirtió en un faro de esperanza en San Giovanni Rotondo, donde miles de personas acudieron en masa buscando su intercesión. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 1917 reforzaron las verdades de la lucha espiritual, un tema constante en la vida del Padre Pío. Enseñó a sus seguidores a luchar contra las tentaciones y a vivir en santidad, recordando siempre la batalla entre el bien y el mal. Aunque enfrentó constantes ataques del diablo, nunca vaciló en su fe. Sus cartas a su director espiritual revelan a un hombre profundamente comprometido con su salvación, siempre recurriendo a Dios en tiempos de oscuridad. La noche oscura del alma era para él una experiencia frecuente, prueba que también describió San Juan de la Cruz en su obra homónima. El Padre Pío afrontó estos momentos de aridez espiritual con una fe inquebrantable, viendo en ellos una oportunidad para crecer en santidad. Estas pruebas, tanto internas como externas, no lo quebraron, sino que más bien lo fortalecieron. A lo largo de su vida, el Padre Pío escribió extensamente sobre sus batallas espirituales, sus visiones y las tentaciones que enfrentó. En una carta de 1910 cuenta cómo el diablo intentó arrebatarlo de los brazos de Jesús. Sin embargo, nunca dejó de orar, convencido de que la victoria llegaría con la perseverancia y la gracia de Dios. En otra carta de 1913, cuenta cómo los demonios lo atormentaban, tratando de convencerlo de que había sido rechazado por Dios. Pero su fe en la misericordia divina lo mantuvo firme, recordando que Dios nunca abandona a su pueblo, ni siquiera en los momentos más oscuros. El Padre Pío reconoció la necesidad de luchar contra el primer ataque del enemigo
manteniendo siempre una perspectiva de humildad. Sabía que los demonios atacarían sus lugares más vulnerables, pero confiaba en que la gracia de Dios lo protegería. Su batalla no fue solo contra las fuerzas del mal, sino también contra las enfermedades y sufrimientos físicos que lo acompañaron durante toda su vida. A pesar de todo, nunca dejó de confiar en Dios. En una carta de 1917, cuenta cómo Satanás lo atacó por todos lados, pero siempre esperó la gracia de Dios para obtener la victoria. Sabía que las tentaciones no eran más que pruebas y que la verdadera recompensa vendría en el cielo. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue un ejemplo de perseverancia, humildad y fe inquebrantable. Su devoción a Dios y su amor por la humanidad lo convirtieron en un santo muy querido, cuya intercesión sigue siendo buscada por millones de personas. A pesar de haber enfrentado muchas pruebas, tanto físicas como espirituales, su legado de santidad y amor continúa inspirando a generaciones enteras, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, pero que, con la ayuda de Dios, siempre se puede superar. Antes de terminar, un inquietante descubrimiento causó gran impacto en todo el mundo. Pulsa en el vídeo que aparece en pantalla para descubrir todos los detalles. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo.